En una noche oscura y tormentosa, un grupo de adolescentes se reunió en el sótano de una antigua casa en Willow Creek, una pequeña ciudad en los Estados Unidos. La conversación giraba en torno a una aplicación misteriosa que había circulado en las redes sociales, prometiendo cumplir cualquier deseo a cambio de un pequeño sacrificio. La curiosidad y el deseo de destacar entre sus compañeros empujaron a Jake, un joven inseguro y soñador, a descargar la aplicación, sin saber que las consecuencias serían mucho más aterradoras de lo que podría imaginar. Jake siempre había tenido dificultades para encajar. La presión por ser aceptado por sus amigos lo dejaba vulnerable, y la posibilidad de alcanzar la popularidad parecía irresistible. Junto a sus amigos, Sarah, la inteligente pero cínica, y Mark, el fanfarrón que buscaba aventuras, Jake no pudo resistir la tentación de probar la aplicación. Cuando la activaron, un mensaje enigmático apareció en la pantalla. Un deseo, un sacrificio. ¿Qué deseas? La atmósfera en el sótano se volvió tensa y la emoción rápidamente se transformó en inquietud. El primer deseo de Jake fue simple. Deseó ser el centro de atención en la escuela. En pocos minutos se encontró rodeado de admiradores y su popularidad se disparó. Pero, al mismo tiempo, comenzaron a ocurrir extraños sucesos en la ciudad. Los animales desaparecieron y una sensación de desasosiego flotaba en el aire. Sarah, escéptica, intentó advertir a Jake y a los demás sobre los peligros de lo que estaban haciendo, pero la euforia de la fama los cegó. A medida que los deseos se volvían más ambiciosos, las consecuencias se tornaban más sombrías. Mark deseó riqueza solo para descubrir que la fortuna venía acompañada de una maldición. Una serie de tragedias comenzaron a caer sobre su familia. Jake, consumido por el miedo y la culpa, se dio cuenta de que habían invocado fuerzas demoníacas que ahora los perseguían. La aplicación, que parecía un mero juego, se revelaba como un portal al terror. Desesperados, los jóvenes intentaron desinstalar la aplicación, pero no había forma de escapar. Cada deseo realizado cobraba un precio, y pronto se dieron cuenta de que sus vidas estaban en juego. Lo que comenzó como una curiosidad inocente se transformó en una pesadilla sin fin. Jake, atormentado por sus elecciones, tendría que enfrentar no solo las consecuencias de sus deseos, sino también las sombras que ahora habitaban su alma. La lucha por la supervivencia se convertiría en una batalla contra los propios demonios que había liberado, obligándolo a confrontar su vulnerabilidad y sus miedos más profundos. Mientras el viento aullaba afuera y la tormenta cobraba fuerza, Jake sintió un escalofrío que no solo era causado por el clima. La popularidad que había deseado tan ardientemente se estaba revelando como una pesada carga. Al caminar por los pasillos de la escuela al día siguiente, sintió las miradas fijas sobre él, pero no eran solo de admiración. Había una mezcla de temor y curiosidad que lo incomodaba. Algo estaba mal y no podía ignorar la sensación de que había algo más en juego. En la hora del recreo, Jake se unió a Sarah y Mark en la mesa que solían ocupar. El ambiente estaba agitado, pero la conversación entre ellos parecía distante, como si una barrera invisible los separara del resto del mundo. Sarah, con los ojos cargados de preocupación, comenzó a hablar sobre los extraños sucesos en la ciudad. ¿Has notado que los perros ya no están ladrando y las aves están desapareciendo? Es como si la ciudad estuviera perdiendo vida. Mark, con su típico desprecio por las advertencias, se rió. Ah, eso es solo cosa de tu cabeza, Sarah. Lo que importa es que ahora tenemos todo lo que siempre quisimos. Pero la expresión de Jake era sombría. Recordaba las palabras que aparecían en la pantalla de la aplicación. Un deseo, un sacrificio,
La culpa comenzaba a pesarlo y no sabía cómo deshacerse de ella. Esa noche, Jake decidió que necesitaba saber más sobre la aplicación. Él y sus amigos se encontraron nuevamente en el sótano de la casa, con la luz tenue proyectando sombras danzantes en las paredes. Jake, decidido a enfrentar la situación, abrió la aplicación una vez más. La pantalla emitió un brillo siniestro y apareció un nuevo mensaje. Los deseos tienen consecuencias. ¿Estás preparado para lo que vendrá? Un escalofrío recorrió su espalda. No estaba preparado, pero antes de que pudiera cerrar la aplicación, la luz se apagó, dejándolos en completa oscuridad. El silencio fue roto por un susurro que parecía resonar en las paredes. Una voz baja y distorsionada que decía: «Ahora perteneces a nosotros». Jake sintió que su corazón se disparaba. Él y sus amigos intercambiaron miradas de pánico y la atmósfera cargada de tensión los envolvía. Al día siguiente, la ciudad estaba en estado de alerta. La gente hablaba sobre la desaparición de un perro y los rumores de que algo sobrenatural estaba sucediendo empezaron a circular. Jake, inquieto y angustiado, decidió buscar ayuda. Fue a la biblioteca local, donde encontró a una mujer anciana que siempre parecía saber más de lo que dejaba entrever. Era conocida como Doña Clara, una narradora de historias que hablaba sobre leyendas antiguas y misterios de la ciudad. «Tienes que tener cuidado, chico», le advirtió, mirándolo a los ojos. «Los deseos pueden abrir puertas que no deberían ser abiertas. La oscuridad que invocaste no descansará hasta recibir lo que le pertenece». Jake se sintió aún más ansioso, pero la determinación creció dentro de él. Necesitaba entender lo que había hecho y cómo podría revertir lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, Sarah y Mark estaban enfrentando sus propios desafíos. Sarah, que siempre había sido escéptica, comenzó a tener pesadillas recurrentes sobre sombras que la perseguían, mientras Mark se sentía cada vez más aislado, su riqueza convirtiéndose en una trampa que atrajo la envidia y el odio de otras personas. La presión aumentaba, y Jake sabía que no podría enfrentar eso solo. El grupo se estaba desintegrando, y la amistad que los unía comenzaba a desvanecerse bajo el peso de los deseos cumplidos. Con cada día que pasaba, la ciudad parecía sucumbir a una fuerza oscura, y Jake se dio cuenta de que estaban en el centro de algo mucho más grande de lo que podían imaginar. El tiempo se estaba agotando, y la lucha por revertir sus deseos se volvía más urgente. Necesitaban descubrir cómo cerrar la puerta que habían abierto antes de que fuera demasiado tarde. Jake no podía sacudirse la sensación de que las cosas se estaban deteriorando rápidamente. Después de su visita a Doña Clara, una inquietud lo acompañaba, como si una sombra lo siguiera a donde quiera que fuera. En la escuela, los murmullos y las miradas de desconfianza se intensificaron, y comenzó a cuestionar si la culpa de lo que sucedía en la ciudad era realmente suya. Fue entonces cuando una nueva ola de pánico se esparció por su mente. Uno de los estudiantes más populares de la escuela, Lucas, había desaparecido sin dejar rastro. Su ausencia era palpable, y la atmósfera en la escuela se había vuelto sombría. Nadie sabía dónde estaba, pero todos parecían aceptar que algo terrible había sucedido. La presión aumentaba sobre Jake, que se sentía cada vez más culpable, como si sus acciones hubieran desatado una serie de eventos catastróficos. Esa noche decidió que necesitaba profundizar en el misterio de la aplicación. Reunió a Sarah y Mark en su sótano nuevamente, donde la oscuridad parecía más opresiva que antes. Con el teléfono en mano, Jake dudó por un momento antes de abrir la aplicación. La luz azulada iluminó sus rostros y un nuevo mensaje apareció. Un sacrificio debe hacerse, alguien debe pagar por su ambición.
Los ojos de Sarah se abrieron de miedo, mientras Mark, intentando mantener su valentía, comenzó a reír nerviosamente. Pero su risa se transformó en un grito cuando una ola de frío atravesó el sótano. Las paredes parecían vibrar y una presencia densa se manifestó como si la propia oscuridad cobrara forma. Una figura indistinta apareció, una entidad que emanaba una aura de desesperación y rabia. «¡Me llamaron!», susurró la voz y el sonido reverberó en las paredes. «Ahora deben elegir». Jake sintió su estómago retorcerse. Comenzaba a entender que la situación era mucho más compleja de lo que había imaginado. No se trataba solo de deseos cumplidos, sino de una fuerza que se alimentaba de sus ambiciones y miedos. La realidad se estaba distorsionando a su alrededor, y no sabía si todo eso era fruto de su mente o una manifestación real. «Elijan a uno para sacrificar», insistió la voz, y Jake sintió que la cordura se le escapaba entre los dedos. Las visiones de Lucas y de los perros desaparecidos invadieron su mente. Estaba a punto de perderlo todo, a sus amigos, su propia identidad. Lo que había deseado se había transformado en una pesadilla y la verdad se volvía cada vez más aterradora. La amenaza no era solo sobre él, sino sobre todos a su alrededor. Mientras las sombras se aglomeraban, Jake se dio cuenta de que la lucha no era solo contra la entidad, sino también contra su propia ambición y cobardía. Lo que eligiera podría cambiarlo todo, pero la verdad era que ya no había forma de volver atrás. Jake miró a la entidad que se manifestaba frente a él, una amalgama de sombras y desesperación. La voz resonaba en su mente, mezclándose con sus propios pensamientos. «Elijan a uno para sacrificar». El peso de la decisión lo aplastaba y se sentía paralizado, como si la propia oscuridad estuviera restringiendo sus movimientos. Sarah y Mark estaban detrás de él, sus expresiones reflejando una mezcla de miedo y confusión, pero Jake sabía que la elección no era solo suya, sino de todos ellos. «¿Por qué haces esto?», gritó, tratando de recuperar la voz. «¿Qué quieres de nosotros?». Las paredes del sótano parecían pulsar al ritmo de su agitación y la figura frente a él solo se inclinó, como si se estuviera divirtiendo con su sufrimiento. «Soy el eco de sus ambiciones, de sus miedos. Me llamaron y ahora deben enfrentar las consecuencias». La entidad avanzó y Jake sintió el frío cortar su piel. Pensó en Lucas, en la desesperación de sus amigos y en cómo la ambición de tener todo lo que deseaba se había convertido en una carga insoportable. «No somos culpables», gritó Sarah con la voz temblando. «Solo queríamos un poco de felicidad». La entidad rió, un sonido bajo y perturbador que parecía resonar en cada rincón del sótano. «La felicidad de uno viene a costa de otro. Ese es el precio que deben pagar». Jake miró a Sarah y Mark sintiendo la conexión que los unía. No podía sacrificar a uno de ellos, no de esa manera. Con una determinación renovada se acercó a la entidad, la rabia y el miedo mezclándose en su pecho. «Si alguien debe ser sacrificado, entonces soy yo», gritó, la voz resonando como un trueno. La entidad dudó, la mirada sombría fijándose en él. «¿Te ofreces para salvar a los demás?». La duda en la voz de la criatura era palpable y Jake sintió una ola de esperanza. Sabía que la ambición había sido su ruina, pero también sabía que la verdadera fuerza provenía del amor y la amistad. «Sí, me ofrezco. Pero si realmente te alimentas de nuestros miedos, entonces déjame libre y lleva mi ambición. Deja a mis amigos en paz». La oscuridad pareció dudar, formando una especie de remolino a su alrededor. El aire se volvió pesado y Jake sintió que estaba en un punto de inflexión. «¿Deseas renunciar a tu ambición?», preguntó la entidad, la voz ahora más suave, casi seductora. «Es una elección peligrosa». «No me importa», respondió Jake, la certeza llenando su ser. «Prefiero ser libre que tenerlo todo, si eso significa perder a aquellos que amo». Con estas palabras,
Una luz comenzó a emanar de su pecho y las sombras alrededor de la entidad comenzaron a disiparse. La figura comenzó a retorcerse, sus formas distorsionadas desvaneciéndose en la luz. Jake sintió que la presión se aliviaba, como si un peso colosal se estuviera retirando de sus espaldas. «Puedes haber ganado esta vez», susurró la entidad mientras desaparecía, «pero recuerda, la ambición nunca muere». Y con el último eco de su presencia, el sótano quedó en silencio. Jake miró a Sarah y Mark, sus rostros pálidos pero aliviados. La oscuridad se había disipado y con ella la culpa que lo acompañaba. La batalla estaba ganada, pero sabía que la lucha contra sus propias ambiciones y miedos apenas comenzaba. Jake sintió un calor intenso llenando su ser cuando la luz se expandió por el sótano, disipando las sombras que antes lo oprimían. Pero, a pesar de la victoria, las cicatrices dejadas por la entidad eran visibles. La presión que había sentido al enfrentar a la criatura aún pulsaba en su mente, como un eco persistente. Miró a Sarah y Mark, que estaban en estado de shock, pero aliviados. La batalla había terminado, pero el precio fue alto y las consecuencias eran palpables. Salieron del sótano, las escaleras crujían bajo sus pies y Jake se dio cuenta de que, incluso con la oscuridad alejándose, la luz del día no traía el mismo alivio de antes. Los colores parecían más opacos y el aire, aunque fresco, estaba cargado de una tensión inexplicable. Sabía que se había liberado de su ambición, pero la sensación de pérdida lo acompañaba. Un vacío profundo ocupaba el lugar que antes estaba lleno de deseos y sueños. Sarah, a su lado, lo miró con una mezcla de gratitud y preocupación. «Realmente te sacrificaste por nosotros», dijo, la voz temblorosa. «Pero, ¿qué pasará ahora? ¿Estás bien?» «No lo sé», respondió Jake, la sinceridad en sus palabras resonando. «Siento que una parte de mí se ha ido, pero tal vez eso es lo que necesitaba». Las palabras salían vacilantes y se dio cuenta de que no había forma de volver a lo que eran antes. La ambición que los unía ahora era solo una sombra de lo que había sido. Mark, que los observaba en silencio, finalmente habló. «Necesitamos averiguar qué sucedió allí. ¿Qué era realmente esa cosa?» La pregunta flotó en el aire, cargada de incertidumbre. Aunque la entidad había desaparecido, el misterio de su existencia y los efectos que causó permanecían. Mientras caminaban lejos del sótano, Jake sintió un escalofrío recorrer su columna, como si una mirada invisible aún estuviera sobre ellos. La sensación de que la oscuridad podría regresar, de que la entidad podría manifestarse nuevamente, no lo abandonaba. Sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. El trío salió de casa bajo un cielo nublado, y las nubes parecían reflejar la confusión que aún habitaba en sus mentes. Jake miró hacia el horizonte. Las cicatrices emocionales ya eran evidentes en las expresiones de sus amigos. Lo que quiera que hubiera sucedido esa noche cambiaría sus vidas para siempre. Aunque la entidad había sido apaciguada, la lucha interna de Jake y la sombra de sus ambiciones no parecían tener fin. Se preguntaba si realmente podría dejar todo atrás o si la ambición, incluso en su ausencia, aún moldearía sus elecciones. Con una mezcla de esperanza y temor, Jake dio el primer paso hacia el futuro, sin saber que la oscuridad, aunque temporalmente alejada, aún acechaba en las sombras de su mente. Jake, Sarah y Mark continuaron su caminata, pero la atmósfera pesada parecía intensificarse con cada paso. El ruido del viento susurraba secretos oscuros, y el cielo nublado se oscurecía aún más, como si el mundo se estuviera preparando para algo terrible. Aunque habían dejado el sótano atrás, la sensación de que algo lo seguía nunca desapareció. Jake, perdido en pensamientos, sintió una presencia familiar, esa misma presión
que lo había oprimido antes. Miró a su alrededor, pero no había nadie más que Sarah y Mark. «Tenemos que apresurarnos», dijo, la voz temblando. «Siento que no estamos solos». Sarah apretó el brazo de Mark, su mirada aterrorizada reflejando las inseguridades de Jake. «¿Qué quieres decir con eso?». Antes de que pudiera responder, una risa baja resonó en el aire, una risa que parecía venir de dentro de sus propias cabezas. Era la risa de la entidad, un recuerdo horripilante que nada podría borrar. La luz del día perdió su brillo y una neblina espesa comenzó a formarse a su alrededor, oscureciendo la visión y trayendo un frío cortante. «Jake, mira», gritó Mark, apuntando al suelo. En el lugar donde habían pisado, las sombras comenzaron a moldearse, formando figuras grotescas que se retorcían y danzaban, como si estuvieran vivas. El miedo se apoderó del grupo. La batalla había terminado, pero la guerra estaba lejos de acabar. Jake sintió el pánico subir y mientras intentaba correr, se dio cuenta de que sus pies no se movían. Las sombras lo tiraban, como si quisieran arrastrarlo de vuelta al sótano, de vuelta a la oscuridad. «¡No! ¡No voy a volver!», gritó, pero su voz se perdió en la risa insidiosa que lo rodeaba. Sarah y Mark intentaron tirarlo, pero sus manos se deslizaban como si intentaran agarrar humo. Lo que quiera que hubiera sido derrotado en el sótano, no estaba realmente muerto, se había escondido, esperando el momento adecuado para atacar. Mientras las sombras lo envolvían, Jake se dio cuenta de que la verdadera oscuridad no provenía de afuera, sino de dentro de sí mismo. Había excavado un abismo de ambición y deseo que ahora amenazaba con consumirlo. Y mientras la neblina lo envolvía, supo que la lucha nunca terminaría, que la entidad se había alimentado de sus fragilidades y que siempre sería su prisionero. La última cosa que Jake vio fue la mirada de desesperación de Sarah y Mark antes de ser devorado por las sombras, un grito silencioso de terror resonando en la eternidad. Si alguna vez has sentido el peso de la oscuridad en tu vida, comparte tus experiencias y reflexiones en los comentarios. No ignores esas voces que habitan tu mente, pues pueden guardar secretos que nunca quisiste descubrir. Da un like y suscríbete para más historias que desafían la realidad y revelan los miedos que todos llevamos. El terror puede estar más cerca de lo que imaginas.